porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental y que busca establecer análisis, debate de lo que ocurre en Costa Rica y el mundo. Pretende ser un programa que venga a establecer una pausa en la jornada noticiosa para con calma, con la calma que se merecen los temas importantes, analizarlos, descubrir sus matices y formarse una mejor opinión de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Arrancamos ayer Matices, la semana, con el tema internacional. Nosotros, como se lo hemos dicho muchas veces, intentamos que una vez a la semana sea un tema internacional. Ayer hablamos de Argentina. Les contamos a ustedes, gracias a don Francisco Flores, el subdirector de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA, qué es el caso Nisman en Argentina y qué es lo que pasa, porque está atravesando una crisis política y social hasta cierto nivel la Argentina, después de el homicidio, nadie sabe, del fiscal Alberto Nisman. Y bueno, hoy también tenemos un tema de fondo muy interesante. Antes quiero saludar a mis compañeros, Alexander Rivera, nuestro jefe de información, y Isel Martínez, nuestra productora, que están con nosotros para hacer antes un repaso por la agenda nacional. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Randall, buenas tardes, y buenas tardes también a todos los que sintonizan Matices. Es un placer reencontrarnos de nuevo en este espacio de análisis, de profundidad, de entrevistas. Hoy, ya lo ha dicho Randall, tenemos un tema súper interesante. Ya les vamos a contar más adelante. Isel, buenas tardes. Buenas tardes, Alex, buenas tardes, Randall, y buenas tardes a todas las personas que nos siguen a esta hora, como siempre. Y siempre lo decimos porque hay que resaltarlo, la verdad es que traemos temas a esta mesa muy buenos. El de hoy no es la excepción, y durante toda esta semana hemos traído programas que sabemos, por los reportes en redes sociales, que los han disfrutado un montón. Bien, y bueno, hoy nada más Glenn me ayuda con el horario del programa de la noche, porque estamos en vivo en 93.5 en FM, estamos en vivo en www.monumental.co.cr. Nos pueden ver hoy a través de internet en vivo en este instante en www.cr.cr. Hay una ceja que dice canales de televisión. En CR1 nos pueden ver en vivo, y esta noche pueden ver el reprise de Matices a las 10:30, después del partido de Herediano contra el Olimpia, al revés, Olimpia contra Herediano, porque es en Honduras el partido que esperemos gane Heredia el día de hoy. Hay temas importantes en el ámbito nacional e internacional. Uno de los temas, hoy en Consejo de Gobierno, Alex, el canciller se refirió a la situación en Venezuela, lo hizo muy comedidamente, ha sido la regla de don Manuel González, el canciller de la República. Hay quienes han esperado una condena fuerte a lo que pasa en Venezuela. Sin embargo, Manuel, que conoce al dedillo de la diplomacia, llama a un diálogo social en Venezuela sin condenar la detención de Antonio Ledesma, el alcalde de Caracas. Bueno, sus razones diplomáticas tendrá el gobierno de la República. Sí, varios temas interesantes en el Consejo de Gobierno. Usted ha dicho uno de ellos. Hoy Costa Rica prácticamente ha descartado ofrecerle asilo político al alcalde de Caracas y también al líder de oposición Leopoldo López, que cumple ya un año en cárcel. Dice el canciller Manuel González que el procedimiento es que ellos pidan el asilo, no que el país lo ofrezca, y que Costa Rica no pueda andar repartiendo asilos en todas las cárceles. Así lo dijo el canciller Manuel González. Esta mañana en conferencia de prensa también se refirió al tema, a la adquisición de aviones. No sabemos el número, conocemos las pretensiones del gobierno de Nicaragua de estos aviones de caza que le va a adquirir a Rusia. Dice el canciller Manuel González que es un tema que ve con mucha preocupación, pero no puede hablar de que sea una amenaza para la región aún, que hay que estar atentos de qué es lo que sucede, pero sí le preocupa
que se arme Nicaragua en este sentido. Sí, en el tema del asilo, técnicamente Costa Rica sí puede ofrecer asilos. Lo que pasa es que no es lo normal diplomáticamente. Lo normal es que las personas que lo quieran soliciten el asilo al Estado costarricense. Y sí, Glenn me estaba recordando la programación de hoy. A las 9 de la noche la tercera emisión de Noticia Monumental, a las 9:30 la hora que Ortiga y a las 10:30 la repetición de Matices. En el tema de asilo, efectivamente, tienen que pedirlo. Y en el otro caso de Nicaragua es muy preocupante. Rusia, por supuesto, en su geopolítica estratégica, lo que busca es establecer una influencia importante en América Latina, particularmente en Nicaragua, ¿verdad? Putin no es un secreto para nadie, es un hombre muy inteligente, es un estratega, fue agente de la KGB durante muchos años y basta con volver la vista hacia Ucrania para ver cuál es la real política de Vladimir Putin, y Costa Rica debe estar claramente preocupado con lo que ocurre en Nicaragua. Sin embargo, pues se ha mantenido la idea, para mí asertiva desde la administración anterior, de someterse a los procesos jurídicos internacionales, y falta en la Corte Internacional de Justicia, ahí falta camino. Tuvimos una opinión desfavorable en cuanto a que nosotros como país no queríamos que unieran los dos casos, la demanda de Costa Rica por la invasión de Isla Calero y la demanda de Nicaragua por la trocha fronteriza. La Corte Internacional decide unirlos en un solo expediente, y esto pues genera un atraso importante en el proceso, pero bueno, seguimos por ese camino. Ya vienen las audiencias. Sí. Las audiencias para ya definir el caso que se juntó, ¿no? Los dos. El caso. El caso. Sí, ya vienen las audiencias en la Corte Internacional de Justicia. Esto es en materia nacional. En materia nacional es un tema de deportes, pero no deja de tener un matiz interesante en noticias. Es el caso de Guzmán, se me fue el nombre, es el que es amante del fútbol. Juan Gabriel Guzmán, el jugador de la Liga Deportiva Alajuelense. Se filtra una comunicación privada, ¿verdad? El equipo se entera. De hecho, don Ewell, que está aquí con nosotros, ahorita lo presento oficialmente, ayer conversó con los amigos de 120 minutos sobre este tema. Se filtra una conversación privada, es delito filtrar la conversación privada en cualquier circunstancia. La Liga Deportiva Alajuelense aprovecha esta filtración, habla con el jugador, no sabemos si él les confirma que efectivamente es él el que habla, pero bueno, toman una decisión administrativa de separarlo del equipo. Uno de los matices, les decía, que toca el tema de noticias, es la filtración de una comunicación privada que está protegida por la Constitución Política desde 1949. No deja de llamar la atención, Isel. Sí, y tema, que se le pone el valor noticioso, además de que era una figura pública y después de un clásico que siempre genera tantos enfrentamientos. Pero sí, ahí el fondo es la violación de las conversaciones y cómo se da este tipo de cosas normalmente, y hasta que pase un hecho de esto se pone ya a discusión, pero es uno de los temas que sin duda hay que analizar. Bueno, hoy hablaremos, hoy pasaremos en algún momento ahí. Sí, tiene mucho que ver con el tema de hoy. Sí, por los secretos. Y finalmente un tema internacional. Hoy conversamos en la segunda emisión de Noticias con Omar Estacio, que es el abogado de Antonio Ledesma, el alcalde de Caracas detenido. Don Omar nos atendió desde Caracas. Él presentó esta mañana una apelación ante la prisión que es objeto en Ramo Verde, en la cárcel de Ramo Verde, Antonio Ledesma. A la pregunta directa, Alex, no sé si vos tuviste ocasión de escuchar la entrevista que yo le hice este mediodía, de si su poder judicial le garantizaba una independencia absoluta. Es buen abogado, don Omar, entonces dijo que le esperaba que sí, no podía decir otra cosa en la situación. Pero él señaló la debilidad del sistema. Sí, tiene muchas debilidades, lo hemos señalado una y otra vez, no deja de llamar la atención cómo, y hacemos el paralelo con Costa Rica. Aquí cuando la Fiscalía ordena una detención, el que se entera por las noticias es el presidente de la República. En Venezuela, el que anuncia que la Fiscalía ha detenido a alguien es el presidente de Venezuela. ¿Y cómo describía la forma en cómo se manipulaban las pruebas y cómo incluso eran difundidas en los medios? Sí, que están antes siendo filtradas. Manipulados por el régimen en este momento. Sí, y el que detiene a Antonio Ledesma, ¿quién es? No es la Policía Judicial. No. Es la Policía Presidencial, el SEBIN. Yo insisto, yo no soy nada positivo en este tema. Creo que Antonio Ledesma le va a pasar la de Leopoldo López y va a cumplir un largo periodo en prisión, mientras hoy se le quiere levantar el fuero parlamentario a Julio Borges, que es un abogado, que es un diputado de oposición venezolano.
que es junto con Antonio Ledesma, el que está acusado de querer planear un golpe de Estado porque se venía un avión del extranjero, no se sabe de dónde, supuestamente a bombardear el Palacio de Gobierno venezolano. Eso es lo que dice Nicolás Maduro. Y María Corina Machado, que ya se le había levantado el fuero, para el gobierno de Nicolás Maduro es ex parlamentaria, y hoy se habló, hubo rumores en medios internacionales sobre una posible orden de captura. Ella, de hecho la hemos seguido todo el día en Twitter, no ha puesto nada sobre una orden de captura contra ella, pero esa es la situación en Venezuela. Sí, el último fue lo que recordábamos ayer que dijo ella el domingo anterior, que no le tenía miedo al régimen, en una entrevista a un medio colombiano, si mal no recuerdo. Pero hasta ahí no se ha manifestado más en redes sociales. Sí, bueno, puede no tenerle miedo al régimen. Antonio Ledesma tampoco le tiene miedo al régimen, pero está en ramo verde. Sí. Y Leopoldo López también está en ramo verde. De alguna forma podrían ser los corderos de sacrificio, digamos, en toda una campaña de oposición. Alex, que no deja de tener digamos, un halo de violación a los derechos humanos en lo que está pasando en Venezuela. Sí, cómo no, en temas nacionales también, para darle otro matiz a estos temas que analizamos todos los días. Hoy el ministro del MOP habló sobre la ampliación de la Ruta 32. Él espera que en un año se inicie esta construcción. Hay diputados, 6 diputados específicamente, que ayer votaron en contra de este proyecto, que dicen esto es un engaño, y una de esos 6 diputados es Epsi Campbell del Partido Acción Ciudadana, quien sostiene que es un engaño, a pesar de ser oficialista. Ella dice que la construcción de la carretera 4 carriles hacia Limón es un engaño. Sí, aquí lo que llama la atención es el plazo perentorio que hay, ¿verdad? El sábado se acaba la oferta china. Bueno, no se acaba. Se acaba en los términos en los que estaba desde octubre de 2013. Eso significa que los diputados tienen que votar en segundo debate el jueves o el viernes, pero digamos la última sesión ordinaria es el jueves. Si conforman 10 diputados que voten una consulta o que firmen una consulta a la Sala Constitucional, el tiempo se fue. Y eso es lo que algunos opositores estaban intentando, sin que hasta el momento lo lograran, porque ayer había, me recuerda, 51 diputados en el plenario ayer, ¿verdad? Sí, 51. 6 votaron en contra, no les alcanzan las firmas. Son 5 del PAC y Ligia Fallas del Frente Amplio. Pero bueno, faltaban 6 diputados de estar ahí sentados. Sí, pero yo no veo en ese sentido que se conformen los votos para mandarlo a la Sala Constitucional a una consulta, pero los otros 6 no están en contra del proyecto. No, es que no hay que estar en contra del proyecto para firmar la consulta. La Sala Constitucional, en algún momento, ahora lo hablamos con doña Ana Virginia Calzada también, que está aquí con nosotros, doña Ana en un voto de minoría había propuesto que los diputados que firmaran las consultas fueran los que habían votado en contra, porque digamos, la naturaleza de los diputados es que si votan algo estén seguros que están bien. No tienen que estar en contra. Es que ahora decía Ligia Fallas que según una asesoría legal de ella, sí tenían que estar en contra los que mandaban la consulta a la Sala Constitucional. Hoy lo podemos aclarar. Y el Frente Amplio, tenemos aquí a todos los que pueden aclarar eso. Ya los vamos a aclarar. Y el Frente Amplio ya ha anunciado que no lo va a intentar frenar de esta manera. Pero es una diputada, es que... No, una diputada del Frente Amplio está opuesta, claro. Pero los otros 8 ya dijeron que no van a prestar sus firmas, así lo sostuvo don Gerardo Vargas. No me acuerdo de los otros. Marco Redondo, Nidia Jiménez. Y don Franklin Corella. Ahí están 5. Doña Ligia, 6. Y doña Ligia del PAC. ¿Les parece? Pero ni hagan números, porque si no estamos dando ideas a... Si zanjamos esto de una vez y les preguntamos, voy a presentar a nuestros invitados esta tarde que vienen a hablar de otra cosa, vienen a hablar de secretos de Estado. ¿Qué son los secretos de Estado? Hay un voto muy interesante del 2008 de la Sala Constitucional donde revela una laguna enorme en los últimos 55 años en temas de secretos de Estado. ¿Quién los define? ¿Qué entra en temas de materia de Estado? Se volvió noticia desde la semana anterior cuando la Sala Constitucional condena a la ministra de Justicia, Cristina Ramírez, a entregarle unos datos a la Nación. Ella dice: soy respetuosa al voto de la Sala, insisto que este tema entra en seguridad nacional. Sin embargo, no hay un decreto que incluya estos datos, pero bueno, hoy no vamos a ver ese caso, sino lo vamos a ver en macro, qué pasa con los temas que son secreto de Estado. Quiero agradecerle a doña Ana Virginia Calzada, ella la expresidenta de la Sala Constitucional, que nos acompaña esta tarde. Doña Ana, ¿qué tal? Buenas tardes, Randall, encantada de estar de nuevo aquí con ustedes. Y gracias. Usted sabe que siempre en lo que ustedes necesiten, encantada voy a estar aquí. Así es, yo lo sé y siempre le agradezco eso. Desde que no era presidenta de la Sala, desde que era magistrada de la Sala Constitucional y desde antes, estoy seguro,
Nos ayuda don Ewald Acuña, nuestro asesor principal en temas judiciales. Don Ewald, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy honrado de que me hayan invitado al programa y además muy agradable la compañía y los temas que vamos a discutir. Y don Marvin Carvajal, director jurídico de Casa Presidencial. Por eso vieron que tenemos todos para que nos respondan si se requieren los votos o no. Don Marvin, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes y también muy agradecido por la invitación a participar en su programa. Les voy a meter el gol. Ahorita hablamos de secretos de Estado. Los diputados, doña Ana, que firmen las consultas, ¿tienen que haber votado en contra? No necesariamente. Pueden votar a favor. Precisamente cuando yo salvé el voto fue en un tema, recuerdo, de la ley del tabaco, que hubo votación unánime de la Asamblea Legislativa a favor del proyecto. Y después 10 hicieron la consulta. Fue ahí donde yo dije, esto es jugar y utilizar la sala constitucional para lo que no fue hecha la sala constitucional, que era para que pudiera dar un dictamen si los diputados tenían dudas de constitucionalidad. Pero ahí, si usted vota a favor, usted no tiene ninguna duda. Yo siempre dije en ese voto, Randall, que los diputados no están exentos, y así lo hicieron ellos cuando se juramentaron, dijeron que respetaban la Constitución. Y si yo voy a emitir un voto, en este caso los diputados van a votar afirmativamente un proyecto, tienen que hacerlo respetando la Constitución. Si votaron en contra sabiendo que esa ley era inconstitucional, están incumpliendo la Constitución, están incumpliendo un juramento constitucional. No se necesita. No. Entonces, don Marvin, ¿cuál es su criterio? Totalmente coincidente con el de doña Ana Virginia. En realidad, la ley no obliga a que una persona haya votado en contra del proyecto. Además, tenemos el gran inconveniente de que las votaciones en la Asamblea Legislativa no son nominales. Ajá. Son votaciones en que la persona realmente, en que no se sabe realmente, no queda constando en el acta quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra. Y para poder implementar la reforma que mencionó en alguna oportunidad doña Ana Virginia, con la que yo coincido plenamente, ya que se basa precisamente en el juramento constitucional que hace un representante de nuestro país al asumir el cargo, debería primero reformarse el reglamento de la Asamblea Legislativa y también la ley de la jurisdicción constitucional, de modo que solamente personas que al menos no votaran en contra, para no excluir a los ausentes, pudieran efectivamente establecer ante la Sala Constitucional sus razones de inconstitucionalidad. Don Ewald. Me parece que sería sobreabundar. Efectivamente no existe, el único antecedente es el caso del voto salvado de doña Ana Virginia, que explicaba, razonaba por qué la necesidad de que quien hacía la consulta tuviera dudas efectivamente y no hubiera votado a favor del proyecto de ley. Y me parece que aquí esto lleva a un tema que se ha planteado reiteradamente, que es la queja sobre el uso y el abuso del instituto de la consulta de constitucionalidad como un mecanismo para dilatar el procedimiento legislativo. Que no hay, inclusive hay un caso que recuerdo, si no me equivoco, el voto lo redacta doña Ana Virginia, donde los diputados hicieron una consulta de constitucionalidad sin explicar cuál era la duda que existía, simplemente para procurarse un tiempo extra de juego político. Creo que había también una recomendación de la Comisión de Notables de eliminar estas consultas a la Sala Constitucional, doña Ana Virginia. Sí, a mí me parece que la consulta cuando fue ideada tuvo un buen propósito. Eso se basa en la consulta que también se hace en Francia al Consejo Constitucional francés y se utiliza bien. Es una garantía de que las leyes que salgan no van a salir inconstitucionales. El problema es que aquí, además de que a la hora de emitir la ley de la jurisdicción se le dio otro tipo de características diferentes a las del Consejo Constitucional francés, y bueno, entonces el instituto de la consulta quedó totalmente desvirtuado. A mí parece que es un instituto bueno. Lo que hay que hacer es regularlo un poquito para que deje de ser un instrumento para un juego político. Ahí ya lo tiene claro doña Ligia, ¿bien? Asesoría de una vez. A don Marvin no le sirve, porque ya se puso a pensar. Son las 2:21. ¿Les parece si vamos a una pausa comercial y regresamos con el tema de fondo? Secretos de Estado, ¿qué son? ¿Cómo se manejan? ¿Quién los define? Dice Braulio en Twitter, los secretos de Estado son tan secretos que nadie sabe qué son. Está bien. Y dice Adolfo, ¿qué panels tiene hoy Matices? La carga pesada, hoy hablando de secretos de Estado. 2:21, vamos a la pausa, regresamos con el tema de fondo.
Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Son las 2:24. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy estamos hablando sobre secretos de Estado. Don Ewald, la legislación costarricense y la jurisprudencia dicen que todos los órganos públicos deben estar sujetos a los principios constitucionales de transparencia y publicidad. Pero hay una excepción, que según la Sala Constitucional tiene que ser absolutamente restrictiva, que son los secretos de Estado. Por favor, tiremos el tema sobre la mesa. ¿Qué son secretos de Estado? Secretos de Estado en doctrina, y la Sala Constitucional ha caminado sobre esa línea y lo ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se refieren básicamente a 3 áreas de la acción de la administración pública, respecto a las cuales es válido limitar la transparencia. Son los que tienen que ver con la seguridad interna del país, con la seguridad externa y con las relaciones internacionales. ¿Por qué? Bueno, porque por la sensibilidad de los temas se le da prioridad a esos temas donde ya no se permite el acceso que tiene el ciudadano común y corriente de manera simple, sencilla, a toda la información de interés público. Y aquí hay que hacer esa aclaración, porque a veces se cree que es que todo lo que ocurre en la administración pública puede ser sujeto de acceso por parte del ciudadano, y no, es aquello que tenga interés público. Entonces, lo que ha hecho la Sala Constitucional en Costa Rica, que es la que de alguna manera ha ido dándole un ámbito legal o de definición al tema del secreto de Estado, ha sido seguir la corriente doctrinaria de que se cubren esas 3 áreas de competencia, que tienen que ver con seguridad interna, seguridad externa y con relaciones internacionales, que por su sensibilidad ameritan que no haya información fluida hacia el ciudadano. Ahora, esto se ha prestado para abusos, porque entonces la administración en varias ocasiones, no solo en este último caso del Ministerio de Justicia, que no hay decreto, hay antecedentes, ha alegado que ciertos temas son secreto de Estado simplemente porque la administración decidió que es secreto de Estado. Y es que la Constitución establece la existencia del secreto de Estado, la Ley General de Administración Pública hace referencia al secreto de Estado, pero no hay una ley que defina que son secretos de Estado ni cómo se define, o sea, cómo legalmente hace el Poder Ejecutivo para determinar que un tema en específico queda cubierto por el secreto de Estado. Don Marvin, a su criterio, le consulta, a mí me parecería que hay muchos temas que caben en esto. Usted puede alegar seguridad interna en una infinidad de temas, puede alegar seguridad externa en otro montón, y relaciones exteriores hasta en la compra de bonos, que fue, digamos, el caso de jurisprudencia más importante de la Sala Constitucional. Prácticamente cualquier caso encala en cualquiera de estos 3 temas. En realidad, sí, podríamos pensar en esto, ya que son temas o conceptos muy amplios. Quizás el elemento relevante acá a tomar en cuenta es que tiene que haber una decisión política, además, en relación con estos temas, para ser declarados formalmente como secretos de Estado. Es decir, materias que se enmarquen dentro de estos temas que estamos mencionando, la seguridad interna, la seguridad del país frente a agresiones externas o las relaciones internacionales del país, además requerirían, para que esta materia sea considerada un secreto de Estado, que quien esté en el gobierno en ese momento, como una de sus potestades propias como gobernante, haya determinado por la vía correspondiente, ya sea la vía legal, debería ser sin duda alguna la más adecuada, la del decreto es la que ha sido utilizada en nuestro país tradicionalmente, que estos temas sean considerados secretos de Estado y por ende absolutamente exentos de cualquier tipo de divulgación por parte de la administración. Doña Ana, ¿qué ha dicho la Sala Constitucional sobre los secretos de Estado? Porque insisto, es que en esos temas, digamos así, viéndolo desde la doctrina, cabe todo. Bueno, yo diría que cabe casi todo, pero no todo, ¿verdad? Bueno, casi todo, bastante. Yo creo que en una democracia como la nuestra, y como se ha hablado en los últimos tiempos, que es una democracia representativa que está migrando a una democracia participativa,
yo creo que cada día lo que consideremos secretos de Estado tiene que ser menor. La sala ha sido, yo creo que consistente en su pensamiento de restringir muchísimo lo que es la materia del secreto de Estado, y efectivamente, como decía don Ewell, casi que tiene que ver únicamente con tipos de seguridad interna, seguridad externa, relaciones internacionales, no así como por ejemplo con el caso de los bonos chinos, ¿verdad? Porque ahí hay intereses públicos de por medio, todo lo que tiene que ver con las finanzas del Estado. La sala y bueno, la doctrina habla de una transparencia total en el manejo de ese tema, y además de la información que debe darse al ciudadano. Esto para decirle, Randall, que bueno, que la sala y siempre ha dicho que se necesita una ley, y esta ley, yo creo que la Asamblea Legislativa está en deuda con el Estado costarricense porque no ha definido exactamente cuáles son los temas que deben estar en la reserva en el secreto de Estado. Entonces aquí nos encontramos con un problema, creo que importante para el Poder Ejecutivo, y es que no tiene la manera de definir qué es lo que puede calificar dentro de la materia de Estado. Lo tenemos en la doctrina, y yo creo que lo que el Ejecutivo puede hacer es guiárselo por lo que dice la doctrina y lo que pues ha dicho la Sala Constitucional, y con base en eso tomar una decisión de cuáles temas son o no materia de Estado. Pero claro, en esto también encontramos a veces pensamientos más flexibles y menos flexibles. Entonces, en el fondo, le estamos dejando por una deuda del Poder Legislativo una omisión que el Poder Ejecutivo tiene que llenarla, como efectivamente lo dijo en el tema de los bonos chinos, cuando hizo un recuento de lo que había pasado en los últimos 50 años sobre el tema del secreto de Estado. Don Marvin, quería saber cómo asesora usted, en este caso, al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, para definir qué son y qué no son secretos de Estado. Hace pocos días él decía que la transparencia absoluta no era conveniente para el país, y en contraposición, el presidente François Hollande reveló la composición del arsenal nuclear francés. O sea, son dos noticias completamente diferentes, pero refleja también posiciones distintas. ¿Cómo le asesora usted al presidente Luis Guillermo Solís para definirle qué de repente puede caber dentro del secreto de Estado? Y hasta este momento, ¿hay algún tema que se haya declarado como secreto de Estado, don Marvin? Bueno, creo que con la primera pregunta le contesto la segunda, pero me debo aprovechar entonces para hablar de un tercer tema. No ha correspondido a este gobierno todavía hacer ninguna declaratoria de secreto de Estado, de ninguna materia en particular. Por ende, el tema no ha sido objeto de debate en el seno del Poder Ejecutivo. Sin embargo, y ahí es donde quisiera agregar ese elemento adicional, sí ha habido una serie de materias que se han considerado, se han valorado acerca de la posibilidad de restringir el acceso a estas, no necesariamente por tratarse de secreto de Estado. De hecho, no solamente el secreto de Estado legitima no entregar una información de carácter administrativo, y el ejemplo más importante, más claro quizás que podemos tener es la información que podamos considerar confidencial, información personal, que no sea información de la administración, sino información de personas en concreto, cuya divulgación pueda afectarlas, pueda de alguna manera ponerlas en riesgo. Información de carácter médico, por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social tiene mi expediente médico. Ese es un expediente administrativo. No es un secreto de Estado, claramente, no he sido objeto de ningún ensayo con medicamentos radioactivos o cosa parecida. Es decir, y sin embargo, la Caja Costarricense de Seguro Social no puede entregar ese expediente si una persona lo solicita, por protección a mi intimidad, por protección a mi autodeterminación informativa, que es como se ha dado a llamar ese derecho. Hay un tercer supuesto. Y ese tercer supuesto de esa información que no necesariamente debe ser revelada, es información cuya revelación puede dañar al interés público más gravemente de lo que puede dañar al derecho a la información o al acceso a la información pública su negativa. La Sala Constitucional en el año 99 recibió una solicitud del periódico La Nación,
en que le requería al entonces ministro de Gobernación y Seguridad Pública que entregara unos informes que habían sido revelados al Estado costarricense por parte de la DEA. El Ministerio de Seguridad le entrega a la Nación el informe, pero con menos páginas. Le arranca algunas de las páginas del informe. Y la Nación le exige al Ministerio que le entregue toda la información, presenta un recurso de amparo y la Sala Constitucional valora que esas páginas que no fueron entregadas se referían a un mapa de ingreso y salida del narcotráfico en Costa Rica, elaborado por la DEA y puesto en conocimiento de las autoridades nacionales para que tomaran decisiones en materia de seguridad. Entendió a la Sala Constitucional en aquel momento que aunque no constituyera un secreto de Estado, no había sido declarado como tal, no era información confidencial. Es la revelación que se hiciera por parte del Ministerio del Ministerio de Seguridad de dichos datos podía comprometer el combate al crimen organizado, el combate al narcotráfico, de una forma especialmente lesiva del interés público, al punto de que esa lesión era mucho mayor que el daño que pudiera sufrir el derecho a la información en ese caso concreto. Y ahí solamente terminaría indicando que debemos enmarcar las declaraciones del señor presidente en ese contexto. Es decir, no toda la información que consta en los archivos públicos es de acceso público. Y en ese sentido, pues precisamente lo que el señor presidente manifiesta es que aun cuando se trate sin duda alguna de un gobierno transparente, amplio, de puertas abiertas, hay temas, hay aspectos de comunicación y de información que por seguridad nacional, que por resguardo del interés público, no solo no deben, sino que no pueden ser revelados. Don Marvin, déjeme apoyarme en la pregunta de Alex, porque a mí hay algo que no me queda claro. El tema de la DEA es seguridad interna, inclusive podría caer en relaciones internacionales porque Estados Unidos es la DEA. En el tema de la caja está la ley de protección de datos personales, pero usted le decía en la respuesta a Alex si hay materias donde ustedes creen que es conveniente restringir. Digo, el ejemplo que usted puso de la caja, ley de datos personales. El ejemplo que usted puso de la DEA, secreto de Estado, efectivamente. ¿En qué otros temas se puede restringir? ¿Qué opinan ustedes que se puede restringir? Bueno, le voy a mencionar un caso concreto, un caso particular que recientemente se conoció y que está en este momento en la Sala Constitucional. ¿Sí? Un diputado del Partido de Liberación Nacional, don Rolando González, le pide al Ministerio de la Presidencia un listado completo de los ingresos y salidas de Casa Presidencial en los últimos 3 meses, no sé, no recuerdo ahora exactamente las fechas. Esa información, pues, se consideró originalmente que era información que debía ser revelada. Sin embargo, al hacer una valoración más calificada y consultar a los diferentes órganos que forman parte de Casa Presidencial, determinamos que la revelación de estos datos podía ser lesiva al interés público. Y le voy a explicar por qué. En Casa Presidencial se encuentra la sede de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional. Se encuentra también la sede de la UEI, la Unidad de Especial de Intervención. Y en el caso concreto de la DIS, con mucha frecuencia, agentes de servicios de inteligencia extranjeros, entiéndase la CIA, la Mossad, la inteligencia española, etcétera, visitan y frecuentan Casa Presidencial para sostener reuniones de coordinación con la Dirección de Inteligencia y Seguridad. La revelación por parte de Costa Rica de los nombres de las personas que forman parte de cuerpos de inteligencia extranjeros puede primero poner en un grave riesgo la vida de estas personas y de sus familias y su seguridad. Además, puede entorpecer la realización de investigaciones importantes para el combate al crimen organizado, el combate al narcotráfico, al terrorismo, y además puede poner en tela de duda la capacidad del país para honrar sus compromisos internacionales con países con los que ostenta relaciones diplomáticas, para colaborar y cooperar en la lucha contra flagelos como los que he mencionado anteriormente. Ese es un ejemplo. No es, y quisiera dejar muy claro, que la presidencia estemos tratando de elaborar una lista de temas restringidos o cosa parecida.
la premisa de la que partimos es la transparencia, la apertura, el respeto máximo al derecho de información. Sin embargo, hay materias, hay temas que por su misma naturaleza no pueden o no deberían trascender. Doña Ana quería hacer un aporte en este tema y le iba a argumentar nada más que yo entiendo perfectamente los argumentos de don Marvin. Lo que me causa cierto resquemor es caer en este o en cualquier otro caso en la interpretación que se haga, digamos, porque don Marvin considera que esto lesiona la seguridad nacional. Esa es una interpretación, pero no hay un decreto sobre estos temas, ¿no? No, claro, efectivamente ese es el gran problema que existe en este momento, y no es decreto, tiene que ser ley, que la Asamblea Legislativa no ha dictado una ley donde se plasme ahí con una voluntad de todos los legisladores que es efectivamente el secreto de Estado. Entonces va a seguir ocurriendo y van a seguir poniendo al Poder Ejecutivo en una situación de no poder tener claridad que es efectivamente o no un secreto de Estado, o que la legislación costarricense va a considerar secreto de Estado. Pero es que le iba a decir una cosa, Randall. Yo recuerdo, creo que fue en el caso de don Juan Diego Castro, me parece que fue en ese tiempo que la Sala Constitucional, Marvin, y tal vez vos te acordás, obligó a don Juan Diego dar las características y cuánto había costado y qué cantidad de armas se habían comprado una vez. Yo no sé si ustedes recuerdan, porque don Juan Diego dijo que eso era secreto de Estado. Me parece que era don Juan Diego, que eso era un secreto de Estado, y la sala le dijo, no, eso no es secreto de Estado. El comprar armas tiene que ver con fondos públicos, porque ahí está saliendo dinero del Estado, ¿verdad? Diferente es el caso donde está en juego lo que es realmente la seguridad nacional. Por ejemplo, que la seguridad del Estado conozca que viene un ataque, ahora que estaba usted hablando de que Costa Rica no le ha dado tanto interés al tema de Nicaragua, o que deben estar preocupados, pues que tengan alguna información. Eso puede ser considerado un secreto de Estado, porque tiene que ver la seguridad nacional. Incluso ahora con los temas también de narcotráfico. Yo creo que también hay que tomar en consideración, Randall, cómo las circunstancias tanto del país como mundiales van cambiando. Don Edward lo puede saber, la delincuencia de hace 20 años no es la delincuencia de ahora, y uno no sabe si ese tipo de delincuencia puede tener roces con lo que tiene que ver la seguridad nacional, y el mismo tema de narcotráfico y lavado. Esos temas han evolucionado muchísimo. Entonces yo creo que es necesario, Randall, yo creo que aquí los diputados deberían tomar conciencia que es un tema que debe ser prioritario. El tema de definir por una ley que son los secretos de Estado, y dejarlo, y no estarlo dejando a que los gobernantes, digamos de turno, como se dice normalmente, sean los que definan qué es un secreto de Estado. A mí me llamó la atención, doña Ana Virginia, ahora al principio que usted decía que dentro del término de secretos de Estado cabe casi todo. ¿Qué es lo que no cabe en este término entonces? Bueno, cabe todo si uno lo ve de una manera amplia, ¿verdad? Pero si ya lo circunscribe a lo que dice la doctrina, yo estaría pensando que aquí estamos hablando de temas de seguridad, sobre todo, ¿verdad? Seguridad nacional, seguridad del Estado y las relaciones internacionales, ¿verdad? Claro, al no estar definido, el término puede alargarse o encogerse dependiendo del momento histórico en el que estemos, porque también tiene que ver el momento histórico. A veces hay presidentes que tienen una situación totalmente diferente a otras. Entonces, por eso le digo yo que esto es un tema que no debe estar al arbitrio del Ejecutivo, sino que debe ser regulado en una ley. ¿A usted le parece que el ingreso de las personas de casa presidencial, el ejemplo que daba don Marvin, es tema de secreto de Estado? Bueno, es que habría que analizarlo bien, porque, por ejemplo, el hecho de que gente de seguridad nacional esté en casa presidencial y que ahí lleguen gente que tiene que ver con cuestiones de seguridad, eventualmente habría que pensarlo, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando ya también de otro tipo de temas. Antes de hacerle la pregunta a don Ewald, don Marvin, ¿no se analizó en casa presidencial, por ejemplo, revelar los nombres, pero sin dar estas personas que visitan a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, que no lesionan, digamos, la seguridad del país? Por supuesto, fue lo primero que pensamos, que el objetivo esencial del gobierno es ser transparente. El tema es que
por una práctica del Departamento de Seguridad de Casa Presidencial, se llevan listados donde no hay una diferenciación entre quienes participan o quienes ingresan a Casa Presidencial por una razón como esta y quienes ingresan por cualquier otro motivo. Esa es la razón porque si se revelaban los listados completos, que es lo que pidió el señor diputado, eso significa exponer al país fuertemente, sensiblemente, a un serio deterioro en sus relaciones internacionales, en su capacidad de ser un cooperante en la lucha contra el crimen organizado, y además podríamos poner en riesgo a algunas personas. Y quisiera muy brevemente mencionar otro tipo de personas también muy sensibles en este caso, y son los informantes de los casos que lleva adelante la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Esto de los informantes suena curioso, suena así, pero el Ministerio Público tiene informantes, la Policía Administrativa tiene informantes, y la regla de oro en materia de informantes es la preservación del informante. Yo recibiría a los informantes de la DIS en otro edificio y no los mezclaría, digamos, como administración ideal, a donde claro. entren los diputados. Claro. La DIS tiene un montón de No dudo que haya posibilidades. Lo cierto es que hasta el momento han sido recibidas estas personas en la dirección de la DIS, que está ubicada en Casa Presidencial. Si te pones a pensar, Randall, una cosa lleva a la otra. Cuando tengan que dar el nombre de los informantes, ya va a haber que decir qué llegaron a hacer, claro, y con quién llegaron a hablar. Y si llega, por ejemplo, gente, no sé, me imagino, yo digo, de Interpol o de alguna de estas... Del Mossad, dijo Mari, ¿sí? Que todo el mundo le llamó la atención aquí en Twitter. Entonces, ¿y qué estaban haciendo ahí? ¿Y qué es lo que está pasando? Y entonces más bien empiezan a suscitarse una serie de chismes que al final terminan en una histeria nacional. Y yo creo que eso es peor que guardar confidencialidad en las personas que llegan, por ejemplo, a un instituto de seguridad. Claro, pero sirviendo de abogado del diablo. Vea, si yo soy un comunicador y pido el listado de Casa Presidencial, vamos a ver, voy a ponerme diferente. Si yo no quiero, y trabajo en Casa Presidencial y no quiero que se den cuenta de que, entonces yo al propio mezclo las visitas entre la DIS y la UEI y los políticos, y eso me garantiza como administración pública que no le va a contar a nadie quién entra a Casa Presidencial, porque hice esa mezcla, adrede o no en la práctica, que sí, claro, me protege, digamos, las visitas políticas. ¿No? Bueno. Sí. A ver, yo entiendo a don Marvin en su predicamento y doña Ana Virginia tiene razón, pero es que me parece que, a ver, el tema de los servicios de inteligencia trabajan sobre la base de compartir información, entonces de ahí la importancia de que no se sepa quién comparte la información con quién. Pero bueno, eso se podría excluir y yo creo que es cuestión de sentarse a ver los listados. A mí me preocupa que ese argumento se utilice para generar opacidad de que yo no quiero que se entere que políticos o que personas relacionadas con otros partidos políticos o que exfuncionarios de Casa Presidencial, que no sé por qué, tengo la idea de que por ahí anda la cosa, llegan todavía a Casa Presidencial. Y entonces un argumento se puede usar para tapar otra cosa distinta. Me parece que aquí la sala va a tener que tirar línea nuevamente, y después eso nos va a llevar al problema de que la gente se queja de la sala, pero es que a la sala la ponen a hacer lo que los políticos en el ejercicio de cargos políticos no hacen. Va a tener que tirar línea sobre cómo discriminar qué información entregar y qué información no entregar, porque me parece que es muy riesgoso generar una cobertura, un velo sobre todo el listado de visitantes a Casa Presidencial, sobre el argumento que pongo en riesgo el tema de seguridad nacional. Me parece que es válido excluir y tendrán que hacer el trabajo a pie si es que no tienen un sistema informático que permita hacerlo. Pero lo otro que sí me llama la atención, que me parece poco razonable, con todo el respeto que le tengo a don Marvin, no creo que los informantes estén llegando a Casa Presidencial, salvo que entendamos por informantes personas que lleguen a denunciar hechos políticos o a denunciar hechos de la administración pública que no son del ámbito de la seguridad nacional. Normalmente, y lo digo porque me tocó en su momento vivir esas situaciones, los informantes nunca se llevan a una oficina pública, bajo ninguna circunstancia. Esa es una regla de oro. Ahora que usted mencionaba, don Ewald, esto de
de generar opacidad, si esta fuera la intención de Casa Presidencial, y tal vez don Marvin nos aclara, de generar opacidad de cuáles son los políticos que visitan. Nosotros en Noticias Monumental hemos hecho la solicitud desde diciembre preguntando los ingresos de los diputados, sí, pero no a Casa Presidencial, sino a la oficina del presidente, bueno, a Casa Presidencial, pero en visita con el presidente. A menos de que alguno vaya informante de la IS, Bueno. pero no creo que ninguno de los 57 vaya. Y no hemos recibido respuesta. Esto desde diciembre. Sí. Tengo entendido que también un compañero periodista de otro medio de comunicación fue hoy a la Sala Constitucional contra la oficina de prensa de Casa Presidencial por no facilitarle alguna otra información. Y quería preguntarle lo que decía don Ewald. ¿Hay alguna intención de generar opacidad entre los políticos que visitan Casa Presidencial, de no revelar esos nombres? Claro que no, sería todo lo contrario. Hubiera lo que nos gustaría a nosotros, que pese a cómo los medios de comunicación se pasan diciendo que el gobierno se mantiene alejado de los otros grupos políticos, de los diferentes sectores de la sociedad costarricense, la revelación de esos datos nos permitiría demostrar claramente que eso no es verdad, que la Casa Presidencial, el Ministerio de la Presidencia, tiene una interacción permanente con todos los grupos y permanente con todos los sectores de la sociedad en el ámbito político, en el ámbito económico y demás. Tomé nota de lo que usted me acaba de decir, vamos a revisar, porque en efecto, como le dije y le reitero, la política de Casa Presidencial es la transparencia, no la opacidad. Vamos a verificar la petición que usted hizo y a darle el trámite que corresponda. En cuanto a la persona que amablemente menciona lo que se sorprendió con el tema de la Mossad. Hay como 10, bueno, le voy a dar un dato. No lo conozco por estar en Casa Presidencial, lo conozco por haber estado en la dirección de la Escuela Judicial. Sí. Hace 3 años tuvimos la visita en nuestro país de don Alberto Nisman, la persona que desgraciadamente falleció, aparentemente objeto de un homicidio, recientemente en Argentina. Don Alberto vino a hablar precisamente sobre la investigación del atentado de la AMIA en Buenos Aires, y no le quepa la menor duda que la visita de don Alberto estuvo enmarcada por todo un operativo enorme de inteligencia y de seguridad que involucró a los servicios de inteligencia israelíes. Así que no, aunque nosotros en nuestra forma de vernos los costarricenses nos imaginemos aislados del resto del mundo en estos temas, realmente no lo estamos tanto. Claro, yo recuerdo un programa hace unos meses con don Mariano Figueres aquí, cuando don Mariano Figueres dijo que había entrado miembros de ISIS a Costa Rica, se levantó el polvorín y saliendo de aquí había 18 medios de comunicación afuera. Que por cierto, un saludo a Mariano, que todas las tardes nos escucha, siempre dice que cuando nos estamos tomando el café aquí se antoja del café de la tarde Monumental. Vamos a hacer una pausa. A mí me sigue llamando la atención. Vamos a ver, esto los pone a remojar un poco las barbas, don Marvin. Lo hablamos si le parece cuando regresamos. Digo, de sacar la DIS físicamente, Casa Presidencial. Además la DIS no sé cuántas oficinas tiene. Yo conozco unas 3 oficinas grandes, cómodas, donde se pueden recibir. Sí, tienen una oficina en Casa Presidencial y tienen otra, bueno, no sé, debe ser secreto de Estado, así que no lo cuento, pero es cerca. Es cerca y no pasan por Casa Presidencial, sí, que todo el mundo la conoce. Es un secreto a voces. Dice Lu.2 en Twitter: si se separa la DIS del ingreso de la Casa Presidencial, ¿sería posible quitarle el polarizado a la Casa de Cristal? Es una pregunta, evidentemente lleva la chota ahí en la pregunta, pero bueno, la pregunta a fondo es efectivamente que si quitan a la DIS de ahí, podrían revelar todos los ingresos a Casa Presidencial. Dice Braulio, la Mossad, la CIA, la inteligencia española en Casa Presidencial, que lo dijo don Marvin, ya tenemos todas las teorías de conspiración completas, don Marvin. Dice Adolfo, don Marvin no está revelando información sensible al decir que viene, por ejemplo, la Mossad a Casa Presidencial. No creo, pues está revelando un detalle general. Nos preguntan que qué hizo la Mossad aquí, ahí ya no podemos entrar. Sí. Perdón claro, adelante. Tampoco se vale la... Aquí estamos tomando café, conversando. La Mossad, la CIA, la Policía Federal Alemana, el Servicio de Inteligencia, la Policía Federal Alemana, la mayoría de los servicios de inteligencia suramericanos tienen oficinas en Costa Rica. Claro. No seamos ingenuos
de creer que nosotros estamos desconectados de la realidad internacional, y Costa Rica tiene la particularidad, para bien o para mal, ese es otro tema, de que sirve de puente y lugar de encuentros para muchas situaciones particulares que a veces no nos damos cuenta sino años después de lo que ha ocurrido. Pero, por ejemplo, en el caso de la Mossad, que pareciera que es el que más morbo ha desatado, desde que Costa Rica estableció relaciones diplomáticas con Israel y puso su embajada en Jerusalén, la Mossad instaló una oficina independiente de la embajada de Israel. Claro. Bueno, vamos a la pausa, regresamos. A mí, ni yo ni nadie le va a tener que dar la razón a don Marvin o quitársela, sería la Sala Constitucional. Bueno, don Marvin no como en lo personal, sino como director jurídico de Casa Presidencial. A mí lo que me sigue llamando la atención es como yo, ciudadano, dependo de la interpretación que el director jurídico, hoy don Marvin, o el presidente, o el director de la ISO, cualquiera de ellos, le dé al tema de seguridad, porque resulta que no hay un decreto ejecutivo que señale que es secreto el ingreso. Bueno, sí, no hay una ley que señale que son secretos de Estado, pero no hay un decreto que haya establecido como secreto de Estado el ingreso de agentes de inteligencia a Casa Presidencial. Tampoco hay un decreto que haya señalado que el hacinamiento es secreto de Estado. Es decir, en la práctica, solo alguien dice, sí, es secreto de Estado, ¿por qué no? O tiene que existir un decreto. Yo recuerdo ahora que doña Ana Virginia habló de Juan Diego Castro. Fernando Berrocal, como ministro de Seguridad, una vez yo llegué y le pregunté ¿cuántos se robaron del arsenal? ¿Cuántas armas faltan del Arsenal Nacional? Secreto de Estado. Después se fue. A los 2 días el nuevo ministro, que si no me falla la memoria era Mario Zamora, lo dijo. El que siguió dijo otra vez, no, es que no puedo porque es secreto de Estado. El que siguió no le parecía a él secreto de Estado, entonces lo contó. A esos vaivenes, digamos, de la voluntad política, es a la que nos enfrentamos los ciudadanos por esta laguna de 55 años que existe en la legislación. 2:55, vamos a la pausa y regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. De la tarde con 1 minuto, gracias por estar con nosotros en Matices. Analizamos el tema de los secretos de Estado. Don Marvin Carvajal, director jurídico de Casa Presidencial, puso sobre la mesa un tema que está analizando Sala Constitucional, que es que el diputado Rolando González de Liberación Nacional pidió un listado completo de los ingresos a Casa Presidencial. Casa Presidencial se negó, alegando que ahí entraban informantes de la DIS, agentes de inteligencia de otros países, particularmente a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y también al equipo de choque de la Presidencia de la República, que se llama la Unidad Especial de Intervención. Pero bueno, eso es lo que nos refleja en macro, lo decía antes yo, don Ewald, era que yo como ciudadano dependo de lo que don Marvin opine, de lo que opine el presidente, de lo que opine quien sea en Casa Presidencial y que me diga que no. Digamos, en este caso don Marvin opina como director jurídico que eso infringe la seguridad nacional. Puede ser que un director jurídico de la próxima administración pues, opine que le da igual. Es que es precisamente el problema de un tema tan serio, tan delicado, dejarlo dentro de un ámbito de discrecionalidad en el buen sentido, es decir, con fundamento cada quien dará su opinión, pero finalmente no deja de ser la opinión sustentada de una persona que puede cambiar por quien llegue a sucederle o quien llegue en una situación diferente. Aquí el gran problema sigue siendo el pendiente de la Asamblea Legislativa en un tema que lo que requiere es tomar decisión y que de una ley relativamente sencilla, porque a mí lo que me preocupa es que, y ya lo vivimos, que fue el caso de la ley Mordaza, se origina, su origen era procurar regular el tema de los secretos de Estado en Costa Rica y terminó siendo una cosa, un ornitorrinco con serias lesiones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Con todo este tema a mí me surge una duda, principalmente de conceptos. ¿Toda la información secreta es secreto de Estado entonces? No, de hecho no.
De hecho, no estamos hablando, cuando menciono yo las restricciones de esta naturaleza, no estoy hablando de secretos de Estado. Estoy hablando de información cuya divulgación puede afectar de manera sensible el interés público. Y obviamente, si actuamos de esa manera es porque creemos que tenemos la razón, que tenemos un respaldo jurisprudencial por parte de la Sala Constitucional. Ya les mencionaba el caso de los mapas de ingreso y salida de la droga del país. Hay otro ejemplo interesante de la Sala Constitucional. Doña Ana Virginia mencionaba, fue un ejemplo muy, muy importante, el tema de los bonos chinos. Hay otro ejemplo que es relevante y es el de los eurobonos. En el caso de los eurobonos, la Sala Constitucional, si bien consideró que una parte importante de la información relativa a ellos podía y debía ser divulgada, también consideró que había aspectos de esta información cuya divulgación podía poner en grave riesgo los objetivos de orden económico que se buscaban mediante la emisión de estos bonos. Es decir, no solamente, y para quitarle un poco el morbo al asunto, no solamente si un agente de inteligencia extranjero llega a casa presidencial, la revelación de un dato puede ser lesivo del interés público, puede ser por razones económicas, puede ser por razones sanitarias, por diversos motivos podría ser de relevancia en un determinado momento que una información no sea revelada. Tiene que ser, en todo caso, interpretado de forma sumamente restrictiva. Cualquier restricción que se imponga al acceso a la información pública, eso lo entendemos muy bien y lo respetamos, pero también sabemos que el cumplimiento del mandato que un gobierno tiene le implica tomar una serie de acciones para la defensa del interés público y que en algunas ocasiones esas acciones llevan a que deban ser de alguna manera restringidos o restringido el acceso, el goce de algunos derechos de carácter fundamental, al menos en forma absoluta. Don Marvin, disculpe que evidentemente yo no soy abogado, pero es que a mí hay algo que no me calza. En la jurisprudencia de la Sala Cuarta dice: los entes públicos están llamados a ser casas de cristal, en cuyo interior, ojo que el término casa de cristal no es nuevo, la Sala lo usa desde 2008. Los entes públicos llamados a ser casas de cristal en cuyo interior puedan escrutar y fiscalizar a plena luz todos los administrados. Las instituciones deben crear y propiciar, ojo, no solo permitir, tienen que crear y propiciar canales permanentes y fluidos de comunicación e intercambio de información con los administrados y los medios de comunicación. La sala parte, digamos, de la cadena lógica de que un acceso a la información administrativa nos permite un conocimiento, un mejor manejo y por tanto una administración pública más eficiente. Y dice que el secreto de Estado es el único, junto con el secreto bancario y el secreto bursátil, son las únicas 3 restricciones que hay de información pública. El secreto de Estado en las materias que la doctrina lo ha señalado, el secreto bursátil y el secreto bancario, con excepción en el secreto bancario de los partidos políticos directamente, y en bursátil, como en los bonos, cuando el Estado es un participante, tiene que proteger simplemente, digamos, la información personal de los operadores, pero ahí en esos 3 no encuentro, y aquí evidentemente, insisto, yo no soy abogado, cuando usted dice, cuando hay un daño mayor al interés público, no me calza con ninguna. ¿Dónde está eso? Sí, es simple. La Constitución no puede ser analizada e interpretada artículo por artículo, de manera separada. La Constitución es un sistema y forma parte, de hecho, de sistemas mayores, del sistema normativo, del sistema político en general y a su vez del sistema social. No podemos interpretar una norma constitucional como si estuviera sola en el universo. El artículo 30 de la Constitución Política, que garantiza a cada ciudadano y ciudadana de este país el acceso a la información de interés público, tiene que ser interpretada a partir de otras normas de la Constitución. La Sala Constitucional intenta, y bueno, me parece que es un error que comete en algunas ocasiones, hacer una lista taxativa, una lista cerrada de supuestos. Sin embargo, usted nota que no está dentro de esa lista la información privada, la información confidencial, la que pueda dañar a personas concretas a partir de su revelación. Eso no significa que la Sala Constitucional esté pensando que los expedientes de la Caja pueden ser revelados de manera amplísima. La Sala lo tiene muy claro. Simplemente,
cuando hace esa enumeración, cuando hace esa lista de supuestos que justifican, no incluye estos que provienen no del artículo 30 de la Constitución, sino del artículo 24, y se puede asociar con el artículo 21 por el tema del derecho a la vida, a la salud, y con el artículo 28 de la autonomía de la voluntad. También cuando mencionamos que hay otro supuesto, jurisprudencia constitucional y criterio. Entonces, hoy está usted como director jurídico de la Casa Presidencial. Aunque lo comparto, nos estamos basando en jurisprudencia constitucional, los eurobonos, los mapas de acceso al narcotráfico aportados por la DEA en el 99, que justifican la existencia de otros, son ni secretos ni información confidencial. Pero en el caso de la sentencia de los bonos chinos, que me la leí esta mañana, nuevamente para la entrevista, habla secreto bancario, secreto bursátil y secreto de Estado. Yo no, y disculpen, insista con el tema, y aquí le iba a pedir a igual que me terciara, no encuentro justificación en cualquier tema entraría en interés público. No, para el derecho de acceso a la información, que es el reflejo del principio de transparencia, significa que cuando haya un interés público el ciudadano puede pedir la información. No toda información que tiene la administración pública conlleva la existencia de interés público en primer lugar. Y en segundo lugar, los abogados lo explicamos de la siguiente manera. Puede ocurrir que dos garantías constitucionales choquen entre sí en determinadas circunstancias. Y entonces debe darse prevalencia según las circunstancias del caso, en unos casos al principio de transparencia, al derecho a acceso a la información, en otros casos, por ejemplo, a la tutela del ámbito de intimidad. Por ejemplo, ustedes podrían decir, bueno, mire, yo quiero copia de todos los correos que don Marvin, como director del despacho de la del despacho jurídico de la presidencia, ha emitido por ser de interés público. Y don Marvin puede, y estoy seguro que la sala va a acoger esa tesis, decir, no señor, ahí yo tengo un ámbito de tutela, que es mi ámbito de privacidad, donde no toda comunicación lleva implícito un interés público. No, igual, ahí digamos que me queda, y ya lo voy a dar chance a Alexander, que tiene una pregunta guardada desde hace rato, pero quería dejar muy claro este punto en particular. El choque de la privacidad versus la información pública, digamos que es muy interesante y es uno de los más comunes. Pero, por ejemplo, en materia sanitaria, ¿cuándo es que un gobierno o una administración puede decir, mejor no voy a conocer este tema porque es lesivo del interés público, digamos, porque pierde más o genera más daño dándolo que sosteniéndolo? Ese es el que no me calza. El ejemplo lo veo dificilísimo, sí, pero dificilísimo. No. Me parece que el único caso, y aquí estoy pensando en escenarios realmente elaborados, sería el caso en que da la noticia de una enfermedad infectocontagiosa o de fácil transmisión provocaría un estado de histeria colectiva, su divulgación, donde se justifica que entonces el Estado restrinja la ¿Pero dónde se justifica? No está justificado ninguno. No, en un tema de interés superior. Aquí hay dos intereses. El de la colectividad, la reacción de la colectividad. Es que estoy pensando que tendría que ser un escenario realmente apocalíptico. Sí, claro, es que el tema no lo planteé yo, es para que poder darle viabilidad. Es que don Marvin dijo al inicio que había tres formas: o decretar por medio de secreto de Estado, o que el interés público se viera más lesionado por revelar algo que por no revelarlo. Ese es el punto que a mí hasta esta altura de la entrevista no me calza. Es que tal vez aquí el problema es que como tenemos que estar jugando, como decía don Marvin, con varias normas constitucionales, también es difícil para nosotros aquí como decir, bueno, esto sí y esto no. La misma sala constitucional es muy casuística. Siempre he dicho que no hay números clausus en las cosas que ella va diciendo. ¿Por qué? Porque pueden aparecer otras circunstancias. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el caso de la información que dio la ministra, que no dio la ministra de Justicia. Bueno, no sé hasta dónde ella dio una explicación, digamos, convincente a la sala. Pero uno que sabe si ahí de por medio en los penales está pasando algo que puede afectar la seguridad nacional. Es que también todos esos temas hay que manejarlos con cuidado. Por ejemplo, lo que usted habla de la enfermedad, perdón. A mí sí no me parece que una epidemia nacional eso sea un secreto de Estado. Ahí sí no me parece, porque todos los ciudadanos tenemos derecho a saber qué está ocurriendo.
Y yo creo que ahí es donde está la transparencia, pero sí también el derecho a la información tiene límites. No es irrestricto el derecho a la información. Claro, y yo ¿no? creo que eso tenemos que tenerlo muy claro, tanto los medios de comunicación como las personas que estamos desde otro aspecto. En este momento yo estoy desde la sociedad civil. Y le voy a decir una cosa, Randall, el problema, y no lo digo por los medios de comunicación, muchas veces hay un poco de morbosidad en la información que se solicita. Y eso hace mucho daño al verdadero derecho a la información, que es precisamente para controlar qué es lo que está pasando en un Estado, qué se hace con las finanzas públicas, cómo controlamos nosotros a los que les hemos dado el poder de gobernar. Pero no hay una institución social que haya prostituido más, y aquí voy a hacer una culpa, el concepto de interés público que los medios de prensa. Bueno, eso lo dice usted, no lo digo yo. No, eso lo digo yo. Eso lo digo yo porque cuando uno estudia la ley, cuando uno pega el derecho a la información, hace poco me tocó dar una charla en el Poder Judicial sobre este tema. Cuando uno pega el tema del derecho a la información con la ley de datos personales, digamos, usted se da cuenta cómo el interés público pasa por esto. Pero la pregunta que le iba a hacer en el caso de la ministra de Justicia, que entiendo que ella dio sus razones para alegar seguridad nacional, es si tiene que decretarse, o sea, tiene que existir un decreto presidencial que señale que eso es secreto de Estado. Bueno, debería. Lo que pasa es que, vea, hay cosas que sin siquiera tener el decreto, uno puede decir, esto efectivamente es un secreto de Estado. Es decir, el decreto es como para formalizar una situación, pero hay cosas que doctrinariamente son secretos de Estado, y yo estoy segura que la sala lo entendería así. Es más, en algunas de las sentencias la sala lo ha dicho. No se ha dicho, pero esto entra en un ámbito diferente del derecho a la información, y lo ha sacado, y no hay decreto, no hay nada. Yo creo que de lo que hemos hablado ahora, el problema siempre está en la indeterminación de lo que nosotros tenemos en lo que es secreto de Estado. Yo no creo que ni don Marvin ni ningún asesor jurídico que haya estado en casa presidencial haga los asuntos de secreto de Estado con el fin de ocultar la información porque hay cosas tenebrosas que no podemos mostrar. No, yo creo que no se trata de eso. Se trata de una apreciación jurídica que todos tenemos, en el caso de los abogados, y que unos pensamos de una manera y los otros pensamos de otra. Y como hemos hablado ahora, se le traslada a la Sala Constitucional de la definición de eso. Y también la Sala Constitucional tiene su propia manera de ver las cosas. Entonces siempre nos quedamos en ese ámbito indeterminado. Yo creo que los partidos hay que jugarlos con reglas. Y en este momento a nosotros nos falta la regla, que es la ley. Ahora que mencionaba usted, doña Ana Virginia, el tema y el papel de los periodistas también, quisiera yo poner un caso, el que sucedió en Estados Unidos con los papeles del Pentágono, cuando con la guerra de Vietnam la Corte Suprema de Justicia señaló que el periodista tenía la obligación de divulgar la información de interés público que llegara a su conocimiento, y según este fallo es el funcionario el encargado de preservar el secreto que podría ser de Estado y que podría eventualmente asumir las responsabilidades. Pero si los medios utilizados para conseguir estos datos no riñen con la ley, como sería por ejemplo un robo, una intervención telefónica indebida perpetrada por el periodista, no hay responsabilidad, dicen la Corte Suprema de los Estados Unidos, por la violación del secreto de Estado. En el caso de Costa Rica, ya que los diputados me imagino que se van a animar a presentar una ley sobre secretos de Estado, ¿creen ustedes que también deberían asumir la responsabilidad los medios de comunicación que revelen secretos de Estado, o lo interpretan así como la Corte Suprema de los Estados Unidos? Bueno, a mí me parece que en lo personal creo que los medios de información están para difundir las informaciones que les llegan, ¿verdad? Yo creo que el deber de resguardo lo tienen otros, ¿verdad? De hecho, el problema ahí radica en la responsabilidad a la hora de transmitir esa información, que yo creo que en eso también ahí hay que hacer un análisis de la información que tenemos y cómo la transmitimos, porque muchas veces tanto de un lado como de otro se puede estar fallando, ¿verdad? en todo caso, el secreto de Estado no atiende solo a la administración, sino que también a las personas. Por ejemplo, para ponérselos en sencillo, el periodista tiene secreto de Estado en relación con sus fuentes cuando la fuente le pide no divulgar quién es.
Los abogados lo tenemos en razón de nuestro ejercicio profesional, los sacerdotes y pastores en razón de su labor. Entonces, el secreto de Estado también aplica para las personas. La persona que tiene obligación de guardar secreto, si sin causa justa divulga aquello que conoce, comete un delito que se llama divulgación de secretos. En relación con los medios, yo sí creo, como dice doña Ana Virginia, que tienen la obligación de informar adecuada y equilibradamente, que ahí es donde por lo menos creo que la mayoría de los abogados tenemos siempre la preocupación de que la información sea equilibrada, porque la información lanzada sin un justo equilibrio y sin un tamiz ético puede ser gravemente perjudicial. Sí, ese tema incluso, ahora me estoy acordando, ya lo resolvió la sala, en un asunto que se presentó por parte de don Miguel Ángel Rodríguez contra el periódico La Nación, que obligaba a uno de los periodistas a dar la fuente de una información que le estaba dando, y la sala dijo, esas son fuentes que el periodista tiene y eso es secreto. Y la sala ahí defendió el secreto que puede tener el periodista respecto de sus fuentes. O sea que ese tema también ya estaría resuelto por la sala. Bueno, los magistrados cambian, puede ser que cambien también de opinión, no sé. Pero bueno, ya hay un precedente de la sala en ese sentido. A mí me llama la atención todo esto que tiene que ver con la legislación, porque aquí es algo que he notado que en la impresión de todos ustedes, que siempre juega para determinar qué es un secreto de Estado el contexto. Pero en todo caso, si se hubiera que plantear una ley que se tiene que plantear, ¿qué deberían, según el criterio de cada uno de ustedes, tomarse en cuenta dentro de la misma ley? Sí, me parece que una ley en esta materia debe ser a la vez lo suficientemente amplia y lo suficientemente restrictiva como para no permitir abusos en la declaración de secretos de Estado, pero al mismo tiempo establecer determinados parámetros generales que le permitan en su momento a las autoridades poder encasillar dentro de estos supuestos situaciones variantes, situaciones evolutivas a lo largo de los tiempos, de manera tal que no pierda su vigencia, no pierda su efectividad esta norma luego del transcurso de algunos años. Es muy importante establecerle reglas al Estado. Realmente es una omisión que tenemos en nuestra legislación, mencionada e identificada por la Sala Constitucional desde hace muchos años, y debería sin duda alguna abocarse, o deberían ser abocados muchos de nuestros esfuerzos para lograr una adecuada regulación en esta materia a través de un proyecto donde haya participación amplia de diversos sectores. No me cabe duda que uno de estos sectores fundamental es el sector de la comunicación. Básicamente, aquí el tema va a estar en que sea una ley sencilla, en el sentido de que esté claramente determinado cuándo procede la declaratoria de Estado, que se exija que esa declaratoria de Estado obedezca a un razonamiento, un fundamento, una explicación conforme a los principios constitucionales y a esa misma ley, y para casos excepcionales, que no vaya a hacer una manera, abrir una puerta por la cual entonces todo lo que convenga, ya no sobre bases de razonamiento jurídico, sino de criterio político, empiecen a convertirse en secretos de Estado. Bueno, yo creo que nosotros tenemos una democracia ya madura, y como te decía al principio, una democracia que va migrando hacia la democracia participativa. Yo no haría una ley con ningún hueco, por decirlo así. Ay. Pero se está pidiendo un milagro. Yo creo, sí, voy a pedir un milagro. Yo creo que los secretos de Estado deben ser los mínimos. Yo sería muy restrictiva en el tema de los secretos de Estado, porque no se le puede dar la posibilidad a la interpretación de lo que significa un secreto de Estado. Yo creo que la única forma que tenemos los ciudadanos de poder controlar y poder supervisar y de buena manera proponer
mejoras en nuestra democracia es a través del conocimiento, y el conocimiento no se adquiere más que si no es con la información. Entonces yo salvaría únicamente casi que las cosas de una guerra, de problemas, por ejemplo, que tengan que ver con implicaciones de un tipo de delincuencia en la seguridad nacional o cosas de esa naturaleza, relaciones internacionales incluso, pero el resto de la información, para mí esa información tiene que ser totalmente abierta en una democracia como la nuestra. Sí, yo quiero agradecer a los tres que estuvieron hoy con nosotros. A mí me quedan varias preocupaciones desde el inicio y terminando el programa. Una es que efectivamente jugamos en una cancha sin marca, sin árbitro. Nadie sabe, y así ha pasado en los últimos 55 años, qué podemos definir como secreto de Estado o no. A mí no me cabe la duda, lo decía doña Ana Virginia, que don Marvin no quiere, como director jurídico de Casa Presidencial, ni nadie ahí, ocultar información. Lo que pasa es que a mí como ciudadano y en este caso como periodista, nada me garantiza que siempre van a haber personas como don Marvin o las administraciones. Y es cierto que es muy desgastante, y por materia jurisprudencial los periodistas hemos logrado el secreto de Estado, por ejemplo. Es bastante cansón ir a la sala constitucional cada vez que alguien se niega a difundir informaciones. Solo el año pasado hubo 634 recursos de amparo por violación al acceso a información pública, por ejemplo. De esas 634, 250 fueron declarados con lugar. Eso habla no muy bien de la administración pública. Y entonces uno queda preocupado de que dependa de las interpretaciones. Y de que muchas veces, aquí los tres han pedido leyes, nosotros también podemos pedir leyes. Lo que pasa es que puede ser que ahí me salte un poco el pesimismo de pensar que a la clase política le sirve que no haya ley, precisamente, porque a cada administración le sirve y le conviene a sus intereses poder definir respecto a su interpretación lo que cabe derecho en secreto de Estado o no. Porque si yo no voy a la sala constitucional, si yo decido por una mera inoperancia, digamos, o dinámica, decir no voy a ir a la sala cuarta, entonces me quedé sin información y se hizo lo que el gobernante quiso. Lo vi con ganas de hablar, no importa. Sí, perdón, pero es que el tema básicamente es lo siguiente. Yo no soy tan optimista de creer que el político se plantee el escenario de utilizar el recurso del secreto de Estado. Yo creo que el secreto de Estado surge a veces de interpretaciones cuando me doy cuenta que me están pidiendo información sensible y no sé justificar adecuadamente por qué no debe divulgarse esa información. Entonces el argumento ad baculum es que es secreto de Estado, entonces ya nadie me lo puede cuestionar. Aunque, como en el caso del Ministerio de Justicia, nunca supimos en la respuesta del Ministerio qué entendía por secreto de Estado y qué ámbito era el que estaba cubierto. Pero claro que sí respondió la ministra. Cuando un periodista le dijo, ¿por qué es secreto de Estado? La ministra dijo, dígame usted por qué no es secreto de Estado. Y entonces nos quedamos con las manos arriba porque no tenemos idea. Yo creo que sí tenemos algún instrumento ahí para pedir una ley. Yo creo que estamos en tiempos donde el pueblo puede pedir cosas tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo. Ya lo estamos viendo en los últimos tiempos, que yo creo que la voluntad popular se manifiesta cada día más. Las sentencias de la sala lo dicen. Hace falta una ley. Es que aquí no es cuestión de que el Legislativo quiera o no quiera. Es que ya hay sentencias judiciales y no es porque la sala mande o no mande, no se trata de ese tema. Es que ya hay una orden de que hay un tema que está en la sociedad que no está legislado. Y yo creo que el Poder Legislativo está para eso, para cubrir los vacíos legales que vamos encontrando. Y ese es uno de ellos, y es uno de los más importantes ahora. Me quedan 20 segundos, pero ya me hicieron cara. Y esto es tema de otro programa. Vean en la práctica. Randall Rivera, periodista, pide una información. El jerarca de ese ministerio dice esto es secreto de Estado. Me dice eso 9 días después de solicitar la información. Yo acudo a la sala constitucional, me tengo que esperar 5 días en promedio a que me definan si se dio curso o no. Después me espero un par de meses para que definan si era secreto de Estado o no. Condenan al jerarca, le dicen que no es secreto de Estado, le dan un plazo determinado para darme la información y hacen una conferencia de prensa donde le dan la información a todo el mundo. Esas son las trampas del sistema a las que estamos expuestos hoy los ciudadanos y los periodistas por la falta de legislación, precisamente. Muchas gracias a los tres, gracias Cecilia, Alex. Buenas tardes. Muchas gracias. Nos escuchamos a las 9 en la tercera emisión de Noticias Monumental, después de que Heredia gane, que yo no soy herediano, pero hoy sí, de que Heredia gane en Honduras. Sí, feliz tarde.
Matices por Radio Monumental.